Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Nunca dudo de su gracia, pues conmigo puede ir. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, gozo siempre al alma da. Fuerza da al que es tentado, lo alimenta del maná. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, de mi afán fatigador. El descanso ha prometido, en su reino mi Señor. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Una vez más, hemos llegado a este viernes. Damos gracias al Señor porque nos ha cuidado durante toda esta semana laboral. Nos ha protegido de un sinnúmero de peligros, de los acechos y de los ataques del enemigo. Gracias al Señor que nos permite estudiar juntos su palabra. Y por anticipado, quiero extenderles y desearles un feliz y bendecido día del Señor. Les doy la bienvenida donde quiera que nos estén sintonizando, en cualquier estado de esta nación de Norteamérica o en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo. Donde quiera que se encuentren y donde quiera que esté llegando esta señal, pues les doy la bienvenida a este programa de hoy. Vamos a comenzar, como siempre lo hago, a través de una palabra de oración. Así podemos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio, para que sea el Espíritu Santo el que nos dé entendimiento, sabiduría y conocimiento para poder comprender su palabra en esta hora. Oremos juntos, por favor. Bondadoso Padre Celestial, hemos llegado ya hasta el día viernes, día de preparación para su santo día de reposo. Gracias. Ya en esta área del este de los Estados Unidos ya estamos entrando en las primeras horas de su santo día de reposo. Gracias
por habernos cuidado, Padre Celestial, durante toda esta semana laboral. Gracias por habernos protegido de tantos peligros, de los ataques y tentaciones del enemigo. Gracias, Padre Celestial, porque podemos estar juntos nuevamente estudiando la palabra, su palabra, Señor, en esta hora. Oramos, Padre, para que el Espíritu de Dios nos hable a través de este mensaje de hoy y que este tema de hoy sea de gran bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes escuchando este mensaje y también de aquellas personas que lo han de ver en otra oportunidad. Oramos, Señor, para que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo y así pueda cumplir el cometido divino que se encuentra contenido en Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 14, donde dice que será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendíganos con su presencia, Señor. Que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, nos enseñe a través de ella. Se lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto nuevamente de poder dirigirme a cada uno de ustedes y quiero darle las gracias al Señor y a cada uno de ustedes también por tomar tiempo y sintonizar este programa Estudiando Juntos la Biblia. Recuerden que salimos en vivo todos los viernes a las 8 de la noche por 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble. Si usted está sintonizando este programa en estos momentos, tal vez por primera o segunda vez, recuerde de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, solamente presionando allí donde dice suscribirse. No se olvide que al hacerlo, active la campanita con todas las notificaciones. De esa manera usted recibirá siempre una notificación a su teléfono inteligente o tableta cada vez que este mensaje o este programa esté saliendo en vivo, o cada vez que se sube un tema nuevo a esta plataforma, El Heraldo del Tercer Ángel. Y no se olvide también de activar la campanita con todas las notificaciones. Si usted desea ayudarnos en sembrar la semilla del Evangelio para que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, lo único que usted tiene que hacer es presionar allí el botón que dice compartir. Y usted le puede enviar ahora mismo este mensaje que está saliendo en vivo a cualquier persona que usted conozca, a cualquier familiar suyo, cualquier compañero o compañera de trabajo, tal vez, alguna persona que usted conozca, algún hermano o hermana de la iglesia donde usted se congrega. Y así, de esa manera, tanto ustedes como yo podemos trabajar unidos para poder regar la semilla del Evangelio y para que este mensaje pueda llegar a todos los rincones de este planeta Tierra. Siempre les pido esa ayuda, queridos hermanos y hermanas, para que así podamos nosotros trabajar juntos para que este mensaje pueda recorrer todo lo ancho y largo de este planeta Tierra. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Ahí ustedes ven ahí en vuestra pantalla, la serie que estoy abordando durante todas estas semanas y seguiremos hablando de esta serie durante las próximas semanas, es Parábolas de Vida Eterna. Ya tenemos una carpeta hecha con ese título, serie Parábolas de Vida Eterna. Solamente usted tiene que entrar al canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, ir al encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque ese archivo o esa carpeta bajo ese título. Usted podrá ver desde el tema número 1 hasta el tema que vamos a abordar en esta hora. Y ahí vamos a ver el título del tema que vamos a estudiar juntos en esta hora, el siervo infiel. La semana pasada, ustedes recordarán, ustedes que sintonizan este programa cada viernes, estuvimos hablando acerca del siervo fiel. Pero hoy vamos a hablar de el siervo infiel. Lucas capítulo 12, versículo 40, Jesús dijo estas palabras contenidas en este texto. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así que este es un llamado de parte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús
para mí, para cada uno de ustedes y para todos los que han de ver este mensaje o este programa cuando así la oportunidad se los permita. El Señor nos dice en esta hora a través de este texto de Lucas 12:40 que debemos estar como preparados. No dice que va a llegar un tiempo para empezar a prepararnos. No, tenemos que estar preparados ahora. O sea, nosotros no sabemos, queridos hermanos y hermanas, aunque Cristo no venga tal vez este año o el año que viene o dentro de 2 años, pero no sabemos tampoco si tenemos que deponer nuestra armadura y el Señor nos llama al descanso. Entonces, si tenemos que ir al descanso por alguna razón, porque así lo quiso el Señor, que es el dador de la vida, al morir tenemos que morir preparados. Por eso Jesús dijo, estad preparados. No dice la Biblia, prepárense ya cuando estemos cerca del tiempo del fin o cuando venga tal acontecimiento. No, eso no dice la palabra del Señor. Tenemos que estar preparados ahora mismo, como si Cristo viniera esta noche, por así decirlo. Eso es lo que nos está transmitiendo Lucas capítulo 12 y el versículo 40. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Muy importante que nosotros tomemos en consideración estas palabras de Lucas capítulo 12, versículo 40. Vamos entonces a la parte introductoria de este programa de hoy, como siempre lo hacemos. Elena G. White escribió, vamos a leer unas declaraciones muy importantes en este programa de hoy, escritas por la mensajera del Señor. Vamos a ver qué escribió ella en esta declaración. Dice, la venida de Cristo, y yo agrego ahí entre corchetes, primera venida, o sea, esta cita está en el contexto de la primera venida de Jesús cuando vino a esta tierra. La venida de Cristo se produjo en un tiempo de intensa mundanalidad. Se produjo, no dice se va a producir. O sea, está hablando de su primera venida. Cuando vino a esta tierra, cuando nació en un pesebre, cuando nació allí en Belén, un niño indefenso, creció, comenzó a predicar el evangelio, cumplió su misión de cumplir con el plan de la redención, murió por nosotros en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó y fue llevado al cielo. Entonces, la venida de Cristo que está hablando esta declaración toma lugar cuando vino en su primera venida a esta tierra. Y entonces vuelvo y repito esa frase, se produjo en un tiempo de intensa mundanalidad. O sea, había mundanalidad dentro de la iglesia que decía ser el pueblo de Dios cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra. Los hombres estaban subordinando lo eterno a lo temporal, los requerimientos de lo futuro a los asuntos presentes. Tomaban los fantasmas por realidades y las realidades por fantasmas. No contemplaban por la fe el mundo invisible. Satanás les presentaba las cosas de esta vida como sumamente atractivas y absorbentes y prestaban atención a sus tentaciones. Yo creo que esto es un cuadro exactamente de lo que está viviendo el profeso pueblo de Dios en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, un hermoso libro, página 301, capítulo 26. Si usted tiene ese libro en su hogar, si usted es de la fe adventista y tiene ese libro en su hogar, yo le aconsejo que lea esta declaración en el capítulo 26 de este libro. La obra de los mayordomos. Lucas capítulo 12, versículo 41 al 43. Jesús dijo estas palabras. Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Entonces, ¿qué contestó Jesús? En el versículo 42 de Lucas 12. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? O sea, dos características tiene ese mayordomo, de acuerdo a Lucas capítulo 12, versículo 42. Es
fiel y prudente. Versículo 43, bienaventurado, o sea, bendecido, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Le halle haciendo qué? Le halle dando alimento o ración a su tiempo. De eso estuvimos hablando en el tema de la semana pasada. Entonces ese mayordomo que le da alimento a su casa, que alimenta a la iglesia, es un mayordomo fiel y prudente. ¿Qué características posee el mayordomo que administra los bienes de su señor? Bueno, antes de contestar esa pregunta, la palabra mayordomo, yo la busqué en el diccionario de la Real Academia Española.com. Dice, número 1, criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Número 2, agente principal del propietario, arrendatario o administrador de una hacienda. Y número 3, persona a cuyo cargo estaba en la casa real el cuidado de la servidumbre. O sea, en otras palabras, también era un siervo, pero tenía un cargo más alto. Era el mayordomo, era el que administraba los bienes de su señor. Era una persona de mucha confianza. La palabra en griego para mayordomo de Lucas 12:42, que lo acabamos de leer, es oikonomos. Y oikonomos significa un mayordomo, administrador, superintendente, ya sea nacido libre o, como solía ser el caso, un esclavo libre, a quien el jefe de la casa o el propietario le confiaba la administración de sus asuntos, el cuidado de los ingresos y gastos y el deber de repartir la porción adecuada a cada sirviente e incluso a los niños que aún no eran mayores de edad. Esto me llama la atención. También José ocupó ese cargo de mayordomo de la casa de Potifar. ¿Recuerdan? José era un esclavo. Fue vendido como esclavo a Egipto. Potifar lo compró y llegó a ser el administrador de todos los bienes de su señor. Diccionario Strong de palabras griegas, número 3623, página 1263. Por eso es que José tenía las características de un verdadero mayordomo. Era fiel. Era un mayordomo fiel. Se mantuvo fiel siempre a los principios de la palabra de Dios. Un mayordomo fiel y prudente. Lucas 12:42. Repetimos el texto para así ir sentando bases. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Preguntó Jesús. Entonces, ese verdadero mayordomo que administra bien los bienes de su señor tiene dos características muy importantes que no podemos pasar por alto. Es fiel y prudente. Hebreos 3:5, hablando de Moisés, ¿qué características tenía Moisés? Recuerden que todos nosotros somos siervos. No importa el cargo o el llamado, por muy alto y sublime que nos haya llamado el Señor, como Moisés, que fue un gran profeta de Dios. Todos nosotros somos siervos de nuestro Dios y Creador, Jehová de los ejércitos. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Entonces, ¿Moisés fue un siervo también o no? Por supuesto, ahí lo estamos leyendo. Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí estamos viendo que Moisés llenaba las características de un fiel mayordomo. Era un hombre fiel y también fue un siervo, pero un siervo fiel. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, o téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Ahí está la palabra oikonomos.
que quiere decir que un mayordomo de los misterios de Dios. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros entre los hombres? Cuando las personas que no conocen el Evangelio nos vean a nosotros, esas personas deben de tenernos a nosotros? Deben de tenernos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La segunda parte de estos textos de 1 Corintios 4, ahora leemos el versículo 2. Ahora bien, sigue diciendo el apóstol Pablo, se requiere de los administradores. Ahí está nuevamente la palabra oikonomos, que quiere decir mayordomo. Que cada uno sea hallado como fiel. Muy importante, hermano, esto es una de las características de un verdadero siervo en el tiempo del fin. Mateo 7:24, Jesús dijo estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, o sea, un siervo prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces aquí ya estamos viendo las características de un verdadero mayordomo, de un verdadero siervo de Dios. Es fiel y también es prudente. Entonces, ¿qué características tiene un siervo o un mayordomo prudente? El que oye las palabras de Dios y las hace, o sea, las lleva a la práctica en su diario vivir. Eso fue exactamente lo que hizo José. Por eso es que José llegó a ser un verdadero mayordomo, un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a la palabra de Dios. La palabra en griego para prudente de Mateo 7:24, que lo acabamos de leer, es pronimos. Y esa palabra pronimos o prudente significa inteligente, sabio, prudente, sagaz, discreto. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 5429 y las páginas 1445 y 1446. Una vez más citamos a Elena G. White a través de esta declaración. Leamos juntos, por favor. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Entonces, ¿cómo debe ser el mayordomo fiel? El que espera a su Señor, como si su Señor fuera a venir esta misma noche, por así decirlo. Por eso Jesús, en el texto que usamos de introducción, Jesús decía, estad preparados porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo de Dios. Entonces, los que están preparados son los que velan esperando la venida de su Señor. Sigue diciendo la declaración, les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Como dijo Jesús en Mateo 7, el que oye mis palabras y las guarda, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración, como leímos en Lucas 12:42. Entonces, ¿qué característica está dando aquí esta declaración de los siervos fieles y prudentes? Aquellos que están velando, aquellos que están trabajando, aquellos que están procurando la salvación de las almas. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Esta es otra característica de ese mayordomo fiel. Declarar la verdad que tiene aplicación a su tiempo. Como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Interesante declaración. El deseado de toda la gente es página 588.
capítulo 69 de este hermoso libro. Lucas 12:44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, cuando el Señor venga, a ese siervo o a ese mayordomo fiel y prudente, le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, la recompensa de la vida eterna en el tiempo del fin. Mateo 25:14. Jesús dijo estas palabras: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién representará a este hombre que se fue lejos? Recuerden que yo resalto la frase reino de los cielos. Hemos hablado mucho de esta frase durante toda esta serie. Cada vez que Jesús pronunciaba una parábola y decía el reino de los cielos es semejante a, o es como esto y lo otro, se refería al evangelio. O sea, Jesús cada vez que narraba una parábola estaba hablando del evangelio a través de parábolas. Entonces Jesús está hablando aquí en este texto de el evangelio, lo compara con un hombre que se fue lejos, pero antes de irse llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Cristo le ha confiado la obra del evangelio a los hombres a fin de hacer progresar su reino en la tierra y de preparar a sus siervos para llevar mayores responsabilidades. Lucas 19, 12 y 13. Jesús también habló de estas parábolas. Lucas 19, 12 dijo: pues un hombre noble, ese hombre noble es Cristo, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. ¿Les dio qué? 10 minas. Las minas era una moneda en los días bíblicos, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Moneda que correspondía a 10 dracmas. O sea, una mina correspondía a 10 dracmas. ¿Y cuántas minas le dio? A sus siervos 10 minas a cada uno. El jornal equivalente, en otras palabras, a 100 días de trabajo. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Muy importante este pensamiento, estos textos bíblicos. Jesús nos ha dejado responsabilidades muy grandes. Nos ha dejado talentos. Nos ha dejado sus bienes para que nosotros los pongamos a trabajar. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo, quien cuando dijo esta parábola estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo. O sea, te representan a ti y me representan a mí. Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer en el reino de los cielos, o sea, en el evangelio. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Pero yo agrego ahí entre corchetes, pero muchos creen que esa obra es solo del pastor de la iglesia. Estamos muy equivocados si pensamos eso, porque esa declaración dice ahí, yo lo resalté en amarillo: cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Tú, querido hermano y hermana, que tal vez estás con los brazos cruzados y no haces nada por el Señor, este llamado es para ti en esta hora. Cada uno tenemos una responsabilidad ante los ojos de Dios en el plan de la salvación. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? No solo el pastor de la iglesia. Cada uno, vuelve y lo repite, ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Mucha gente se ampara y dice: es que yo no sé predicar, yo no sé dar estudios bíblicos. Tenemos que buscar la forma de hacer algo para el reino de los cielos, queridos hermanos y hermanas, porque no podemos cruzarnos de brazos y no hacer absolutamente nada.
Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 262, capítulo 25. Yo conocí a un hermano cuando vivía en el estado de New Jersey, y ese hermano no sabía leer ni escribir. Pero ¿sabe qué talento Dios le había dado? ¿Qué talento Dios le había dado, queridos hermanos y hermanas? Era de traer personas a la iglesia. Tenía un automóvil bastante grande y a veces llenaba ese auto de 10 y 12, 13 personas y las traía todos los sábados a la iglesia. Esas personas escuchaban el mensaje. La semilla del mensaje era sembrada en sus corazones. Y muchas de esas personas entregaron sus vidas a Jesús. ¿Y este hermano les daba estudios bíblicos? No. No podía darle estudios bíblicos porque él no sabía leer ni escribir. Pero ¿qué hacía él? Ponía a trabajar su automóvil, su camioneta, y invitaba a las personas: vamos para la iglesia, yo los llevo. Yo los recojo en sus casas y los llevo a la iglesia. Y se aparecía con 10, 12, 13 personas a la iglesia todos los fines de semana. Muchas de esas almas conocieron el mensaje a través de las visitas a la iglesia, y muchas de esas personas fueron bautizadas en la iglesia. Yo fui testigo de eso. Este hermano, ¿dio un solo estudio bíblico? No. Pero usó el talento que Dios le dio, esos bienes que el Señor le dio, de llevar gente a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para la obra del Señor? Nos ampararemos toda la vida y le vamos a decir siempre al Señor: es que yo no puedo dar estudios bíblicos, yo no sé predicar. ¿Qué estás haciendo tú, querido hermano y hermana? Este mensaje que estás escuchando en esta hora, tú lo puedes compartir con otras personas. Al menos hagamos eso. Solamente oprimir un botón en nuestros teléfonos inteligentes o tabletas y enviarle este mensaje a cualquier persona en el mundo, a cualquier familiar, a cualquier compañero o compañera de trabajo. Sembremos la semilla, trabajemos para el Señor. El siervo infiel que piensa que su Señor tarda en venir. Lucas 12, 45 y 46. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, dice el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Los infieles, por supuesto, no entrarán nunca al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace el siervo infiel? El siervo infiel siempre dice: mi Señor tarda en venir. Siempre, desde que yo soy pequeño en la iglesia, dice: Cristo viene pronto, pero nunca viene. Ya han pasado 40 o 50 años. Es un mito. Llegan muchas personas a decir: es un mito, es un cuento. Y se convierten en siervos infieles. Entonces, dice la palabra de Dios que a la hora que este siervo no lo piensa, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y tristemente lo castigará el Señor y lo pondrá con los infieles. ¿Hemos dejado nosotros de velar? ¿Hemos dejado de creer en la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Este siervo no se encuentra entre los burladores que niegan la realidad del regreso de Cristo. Pretende creer, pero sus acciones y sus palabras niegan el hecho de que espera la segunda venida de Jesús y su pronto regreso. Entonces, no tenemos que decir:
básicamente o literalmente, yo no creo en la segunda venida de Cristo. Podemos decir que somos inclusive cristianos y ir a la iglesia cada semana, pero con nuestras acciones y con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, podemos negar el hecho de que Cristo viene pronto a esta tierra. Volvemos a citar a Elena G. White en esta hora. Noten lo que ella escribió. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido. Oh, yo soy el pueblo de Dios, yo tengo mucha luz, tengo mucho conocimiento, dicen muchos. Sino del empleo que damos a la que tenemos. Así, aún los paganos, oigan bien, aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Interesante declaración, el deseado de toda la gente, página 206, capítulo 24. Ojalá que nosotros no nos convirtamos en siervos infieles. ¿Qué advertencia le hace la palabra de Dios a los siervos negligentes e infieles? Lucas 21, versículos 34 al 36. Dice Lucas 21, 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, envuelto en las cosas de este mundo, la mundanalidad, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 35 de Lucas 21. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, el siervo fiel siempre va a estar velando y va a estar orando. El siervo infiel se va a dejar arrastrar por la glotonería, por la embriaguez y por los afanes de esta vida. Ojalá que nosotros no seamos parte de esos siervos infieles. ¿Cómo se prepararon los adventistas cuando se acercaba la fecha del 22 de octubre de 1844? ¿Qué nos dirían esos adventistas hoy si estuviesen vivos? Vamos a leer una declaración muy interesante de cómo fue la preparación de esos adventistas que creyeron que Cristo iba a venir en el otoño de 1844. Elena G. White escribió, en aquel tiempo, o sea, previo a la fecha de 1844, se manifestó tal fe que las oraciones obtenían respuesta, una fe que se aferraba a la recompensa. Como lluvia sobre la tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los fervorosos buscadores, los que esperaban encontrarse pronto frente a su Redentor. Experimentaron una solemne e indecible alegría. Ellos estaban convencidos que su Redentor ya venía pronto. El poder suavizante y subyugador del Espíritu Santo enternecía los corazones a medida que cada onda de la gloria de Dios descendía sobre los fieles creyentes. Cuidadosa y solemnemente, los que recibían el mensaje llegaron al momento cuando esperaban encontrarse con su Señor. Creían que su primer deber consistía en asegurarse cada mañana de que habían sido aceptados por Dios. ¿Oyeron? ¿Están viendo este lenguaje? Estas personas creían que su primer deber era asegurarse que cada mañana sus vidas habían sido ya aceptadas por Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho los unos por los otros. A menudo se encontraban en lugares aislados para estar en comunión con el Señor. Y la oración intercesora ascendía al cielo desde los campos y huertas. La seguridad de la aprobación del Salvador
era más necesaria para ellos que su alimento diario. Y si una nube oscurecía sus mentes, no descansaban hasta disiparla. Al experimentar el testimonio de la gracia perdonadora, deseaban contemplar a aquel a quien sus almas amaban. La historia de la redención, página 389, capítulo 52. Si usted tiene este libro en su hogar, le recomiendo que se lea este capítulo 52 de este libro, La historia de la redención. La seguridad de la aprobación del Salvador era más necesaria para ellos, para estos adventistas antes de la fecha histórica de 1844, que su alimento diario. ¿Qué les parece a ustedes? El pueblo de Dios, la iglesia que dice ser el pueblo de Dios hoy, ¿se estará preparando de la misma manera que se prepararon estos adventistas que creían que Cristo iba a venir en 1844? Han pasado más de un siglo ya. Y nosotros, queridos hermanos, nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Señor, ya que estamos tan cerca de su segunda venida. El siervo que no se preparó. Lucas 12, 47 y 48. Lucas 12, 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Ese siervo no era un incrédulo, no era un ateo. No, dice que conocía la voluntad de su Señor, pero que no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, como Jesús habló del hombre que edificó su casa sobre la roca, que lo comparó con el que oye la palabra de Dios y la hace, o sea, la lleva a la práctica. Pero este siervo de Lucas 12, 47 conoció la voluntad de su Señor, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. ¿Y va a recibir cuántos azotes? Muchos azotes. Versículo 48 de Lucas 12. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces Dios va a demandar mucho más de nosotros que decimos conocer la verdad que de aquellos que nunca la conocieron. Mateo 7, 26 y 27. Palabras de Jesús. Mateo 7, 26. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, como el siervo infiel de Lucas 12, 47 y 48, ¿qué dice Jesús? Le compararé a un hombre insensato, o sea, no inteligente, lo contrario a prudente, que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta va a ser la ruina final de aquellos siervos que no se prepararon, de aquellos siervos que se dejaron arrastrar por la corriente de la mundanalidad y aún pretendían servirle a Dios. Aquellos siervos que no vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, que vivieron solamente de acuerdo a las normas del mundo, pero seguían yendo a sus iglesias cada semana. Dice que al final grande será su ruina. ¿Qué necesita hacer el siervo que no desea prepararse? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, contestando la pregunta anterior, ¿qué necesita hacer el siervo que no desea prepararse? Ahí está la respuesta: hacer la voluntad de Dios en su vida. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces hoy más que nunca necesitamos entender este mensaje que estamos escuchando en esta hora. Juan 13:17. Jesús dijo estas palabras: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
De nada sirve conocer toda la verdad, conocer todo el mensaje, pero no por llevar a la práctica lo que nosotros conocemos. Jesús dijo, seréis bienaventurados si conocéis estas cosas, pero las hiciereis, o sea, las obedeciereis. ¿Qué llamado nos hace Jesús a través de este estudio de hoy? ¿Cuál es el llamado que nos hace Cristo a cada uno de nosotros en este estudio de hoy? Hebreos 4:7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A través de qué tú y yo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra, queridos hermanos y hermanas. Pero hay muchos siervos que han dejado de estudiar su palabra. Solamente se limitan a escuchar la palabra de Dios cuando van a sus iglesias cada semana. Y a veces se quedan dormidos hasta en los cultos. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Solamente los fieles, el siervo fiel. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué hablaba Jesús del siervo fiel y prudente? Es el que se prepara para encontrarse con su Señor. ¿Estamos siendo fieles nosotros, queridos hermanos y hermanas? ¿Somos siervos fieles y prudentes? ¿O nos hemos constituido en siervos infieles? Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí está, los redimidos, los que guardaron sus mandamientos, los siervos fieles que obedecieron la palabra de su Señor, que se prepararon, que velaron, que oraban, que hacían la obra del Señor en esta tierra, entrarán un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Maravillosa palabra, nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Siempre termino con este texto bíblico, un llamado de parte de Jesús, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús toca la puerta de nuestros corazones siempre a través de estos programas cada viernes, cada semana que podemos estudiar juntos la palabra del Señor. ¿Por qué Jesús toca la puerta? Porque cada mensaje que tú y yo escuchamos es un toque a la puerta de nuestros corazones. Por si estamos siendo, por así decirlo, si somos siervos infieles, pues este llamado o este toque de parte de Jesús es para que nosotros nos levantemos de nuestra condición espiritual en la que hemos caído o nuestra condición de mundanalidad, si este fuera el caso, y podamos verdaderamente a comenzar a ser siervos fieles y prudentes. Es el llamado que el Señor nos hace en esta hora. Los siervos infieles están prácticamente labrando su propia perdición, su propia ruina en el tiempo del fin. El apóstol Pablo dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Sembremos, queridos hermanos y hermanas, justicia. Sembremos obediencia a los principios de la palabra de Dios, para que un día podamos cosechar el galardón de la vida eterna. Es el llamado que Jesús nos hace en esta hora a través de este programa. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, por su palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser siervos fieles a su palabra. Señor, no queremos ser siervos infieles, porque los siervos infieles un día
serán castigados por su Señor cuando Él venga. Ayúdenos, Señor, si hemos fallado en algo. Si hemos cometido pecados, perdónenos, Señor, y ayúdenos a apartarnos de ellos. Ayúdenos a no amar más las cosas de este mundo, como decía su palabra, Señor, que fue leída en esta hora. A no ser arrastrados por los afanes de esta vida, por la glotonería y la embriaguez. Ese día, dice el Señor, vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Señor, que este mensaje que le hemos escuchado en esta hora, lo llevemos a la práctica, que podamos verdaderamente aprender a ser siervos fieles y prudentes. Fieles donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia que nos encontremos, que podamos mantenernos firmes y fieles a los principios de su palabra. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy pues sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Recuerden de compartir estos temas, de compartir este mensaje que usted escuchó en esta hora. Si este mensaje fue de gran bendición para su vida, denle un me gusta a estos videos, a estos mensajes. Comparta estas plataformas o estos mensajes con personas que usted conoce. De esa manera usted nos puede ayudar a que este canal pueda seguir creciendo y muchas almas se beneficien con estos mensajes que son predicados a través de este ministerio. Antes de despedirme, quiero extenderles una invitación para mañana sábado. Mañana sábado estaremos congregando en nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted vive en el estado de la Florida, tal vez está cerca de la ciudad de Tampa y desearía visitarnos, pues ahí en esa dirección que está en vuestras pantallas, abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana. Ahí pues usted encontrará una iglesia donde se escucha palabra de Dios cada sábado. Ahí usted no va a escuchar dichos, ni cuentos, ni anécdotas de los hombres, sino una así dice Jehová. Cada sábado comenzamos a las 9 de la mañana en punto con un hermoso servicio de canto para la gloria de Dios. Después viene una meditación de la palabra del Señor y luego nuestra lección de escuela sabática. Ya a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, de Norteamérica, o un poquito después de las 11, esté atento o atenta. Por eso siempre active la campanita con todas las notificaciones. De esa manera usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente o tableta cuando ya estemos saliendo en vivo nuevamente a través de nuestro culto divino mañana sábado. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.